Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Estamos en este conteo regresivo para las elecciones del próximo 8 de marzo. Ya faltan 19 días, 33 minutos y corren los segundos para esta jornada, María Alejandra, muy buenos días, que va a ser definitiva, porque no solo va a ser la elección del Congreso de la República, del nuevo Congreso, sino también habrá consultas de las que tuvimos la semana pasada aquí en el estudio de Noticias Caracol. Buenos días. Juan Roberto, muy buenos días. Sí, esas candidaturas únicas que saldrán de esas consultas se encontrarán de camino a la primera vuelta presidencial el 31 de mayo con los candidatos que han decidido no participar de esas consultas, sino que ya vía habilitados por firmas o habilitados por un aval de un partido, pues están corriendo, como dicen, por la presidencia de la República para el periodo 2026-2030. Sí, digamos que el 8 de marzo va a ser la primera vuelta para muchos. Sí, son como internas, de alguna manera las consultas han tenido muchas controversias alrededor de la conformación de esos grupos, de esas coaliciones, pero vamos a llegar al 8 de marzo con 3 consultas que hay que volver a repetir, estarán todas en un solo tarjetón y se podrá votar solo por una de esas consultas. Pero paralelo a eso, se está definiendo la suerte del Congreso de la República, del Poder Legislativo. Y en esto los ciudadanos tenemos una gran tarea, porque siempre hay una mirada crítica del papel que juega el Congreso, pero es una mirada trascendental para que se mantenga este Poder Legislativo, que es el que hace no solamente control político al gobierno, sino el que representa a los ciudadanos, tanto en la Cámara de Representantes a nivel regional como en el Senado a nivel nacional. Y en el plano político, María Alejandra, esa conformación del Congreso pues reconfigurará o no el mapa político del país. Escuchamos a los candidatos o precandidatos de las consultas. Desde esta semana, pues vamos a escuchar a los candidatos que no están en consultas, como lo decía María Alejandra. Quien llega hoy de primero a esta cita, de esta ronda, de esta tanda, es el doctor Abelardo de la Espriella. Doctor de la Espriella, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias, María Alejandra, Juan Roberto, por esta invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes en Caracol. Estábamos haciendo cuentas con María Alejandra. ¿Cuánto lleva ya de campaña? Llevo 7 meses. 7 meses. Han sido 7 meses intensos, frenéticos, maravillosos, porque he recorrido el país, me he encontrado con mis compatriotas, con el pueblo colombiano, y ese cariño y esa energía me recarga. Ayer me decían, porque ayer tuve 2 eventos, uno en Pitalito y otro en Fusagasugá, y venía de Ibagué el día anterior, y la gente me decía, oye, ¿cómo no te cansas? Te ves súper fresco y contento y tal, y le dije, mira, cuando uno recibe tanto cariño de la gente, no tiene derecho a cansarse. Y además porque tiene 47 años. Es que está joven. Está empezando este lleno de vida, como dicen las señoras. Este camino de todo el país, que es parte de la tarea obligada, obviamente, de todos los candidatos. En ese recorrido, ¿qué le ha sorprendido de Colombia? ¿Qué zona, qué región le ha sorprendido porque no la conocía? Porque ha descubierto cosas que quizá usted no se imaginaba. No, yo conozco todo el país. Hace muchos años no he podido volver a muchas regiones por el tema de la inseguridad. Y ese es uno de los ejes fundamentales de mi programa y, por supuesto, de mi obra de gobierno, la seguridad. Y regresar a tantos lugares a los que había ido cuando era un muchacho en la universidad, de verdad que es lo que más disfruto. Recientemente estuve en Aquitania, en el departamento de Boyacá, que yo había ido con una novia de la época en la universidad, nos habíamos ido por carro, y esta vez llegué por helicóptero a Aquitania y vi la laguna de Tota, que es una cosa absolutamente precioso, impresionante. Ahora llena ya de cebolla, ¿no? Sí, una hermosura, pero un lugar absolutamente extraordinario. Y compartir ahí con todas esas mujeres, con la gente, fue maravilloso. Pero sin duda, reencontrarse con el país, ir a lugares a los que tenía años de no ir, me renueva la esperanza y me hace pensar que tenemos, como siempre lo he creído, pero lo renuevo ahora, tenemos todo para ser un país milagro. Tenemos 2 mares que nos abrazan, tenemos picos nevados, desiertos, fuentes hídricas inagotables, empezando por el gran río Magdalena. Tenemos selva tropical, todos los pisos térmicos, los mejores productos del campo. Es impresionante la riqueza natural que tiene Colombia. Y lo más grande es su gente, que a pesar de la adversidad sale adelante, trabaja y quiere echar hacia adelante para sacar a su familia y para responder por los suyos. Es impresionante. Si nosotros podemos cohesionar la sociedad, si nosotros entendemos que podemos ser un país milagro, entre todos creo que podemos llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece. Doctor de la Espriella,
En esa misma onda de lo que le pregunta María Alejandra, de los recorridos, la campaña, 7 meses, ¿qué percibe de la gente hoy, cuando habla en Cúcuta, en Boyacá, en Bogotá? ¿Qué perciben? ¿Qué le dicen a usted de cómo está el país? Juan Roberto, lo primero es que la gente está muy preocupada, pero hay fervor y hay entusiasmo con mi candidatura, con el tigre, como me dice la gente en la calle. ¿Cómo usted se puso? No, no me lo puse No, yo. mentiras, dice usted que No, no me ellos lo puse empezaron yo. a decirle Claro, en y las ustedes lo redes, retomaron. en las redes empezaron a decir de la Espriella es el tigre, de la Espriella es el tigre, y nosotros automáticamente lo retomamos, porque esta es una candidatura que ha hecho la alianza con quien debe hacerse, que es con el pueblo colombiano. Bueno, pero y, le por eso interrumpí. hay una conexión ahí. Entonces yo siento que la gente está muy preocupada, pero hay mucha esperanza, hay mucho patriotismo y ganas de trabajar para sacar el país adelante, que es lo que corresponde. Queríamos arrancar. Aquí tenemos una Hay lista. preocupación, pero hay fervor. Sí, hay una lista de temas, doctor de la Espriella, pero Lo que hay usted uno- diga, señor director. No, hombre, mire, hay un tema que lo mencionaban Nicolás y Daniel hace instantes, que es el caso del niño Kevin. Sí, el terrible. niño que murió. Y más allá de la polémica, de lo que respondió el ministro de Salud, de lo que respondió el presidente, está de por medio el tema de la salud en Colombia. Y queríamos con María Alejandra, decíamos, preparando el cuestionario, el país que usted tiene en la cabeza. ¿Por qué no arrancamos con el sistema de salud? Sí, claro. ¿Cómo lo tiene planeado? Claro, Juan Roberto. Lo primero que hay que decir es que más allá de una crisis del sistema de salud, es una crisis humanitaria, porque la gente se está muriendo en los bordillos de los hospitales sin recibir atención médica. A los enfermos no le llegan sus medicinas y los médicos y personal hospitalario y clínico no reciben su paga. Es un verdadero desastre. Entonces, fíjate, cuando una persona está accidentada y llega a urgencias, lo primero que hay que hacer si tiene un trauma múltiple es estabilizar a ese paciente. Yo propongo que estabilicemos al sistema de salud. ¿Cómo se puede estabilizar el sistema de salud? Se puede hacer en 90 días. Acuérdense que yo vengo de la empresa privada y esto aquí es con términos y con cumplimiento. ¿Cómo en 90 resolviendo. días uno lo Claro, hace? porque tú en 90 días con 10 billones de pesos. El problema financiero del sistema de salud supera los 35 billones de pesos según algunas cuentas, porque ese es un dato que tampoco se tiene claro. Es tal el desorden que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el problema financiero. No me cuentas. Y entonces son 35 billones, pongámosle, pero yo con 10 logro estabilizar el sistema. ¿Para qué? Con esos 10 billones de pesos que voy a sacar del ADRES, del presupuesto general de la Nación, o con la emisión de bonos, voy a estabilizar el sistema. ¿Para qué? Para pagar los tratamientos que no se están dando y para que niños como Kevin no mueran por falta de atención. 2, para entregar los medicamentos a las personas que no están recibiendo esos medicamentos. Y por supuesto, para pagarle a esos héroes que son nuestros médicos y nuestro personal hospitalario. Con esos 10 billones yo estabilizo y lo pongo a funcionar. Luego tengo que ir a buscar los otros 25. Pero fíjate, todo el mundo habla de la causa final, que es la causa financiera, el gran problema. A mí me gusta ver las cosas de manera transversal y creo que la filosofía es muy buena para eso. Es decir, hay que irse a las causas primeras de las cosas. En realidad el problema del sistema de salud es que no tenemos una política pública clara con respecto a la alimentación adecuada para nuestros niños y jóvenes. No tenemos una política clara sobre el deporte, que hay que volverlo una política de Estado. Y además de eso tenemos un grado de accidentalidad grandísimo en las motocicletas. Entonces, ¿qué propongo yo? Pensando a futuro, una política pública que permita que los niños se alimenten correctamente y que el deporte sea absolutamente necesario. Eso evita que esos niños y jóvenes de hoy sean en el futuro una carga para el sistema de salud. Pero si además nosotros le damos a los 12 millones y medio de motos que tienen solamente el 20% de ellos el SOAT, a los otros le damos un seguro obligatorio más barato, al 80%, y les hacemos unas vías propias para las motos, vamos a evitar la accidentalidad. Pero, Lo ¿vías que más propias congestiona, dónde? no, la misma vía como si fuese una ciclorruta, pero una motorruta con organización de los moteros, a los que no podemos perseguir. Pero si nosotros organizamos a los moteros y le damos un SOAT, vamos a descongestionar el sistema de salud, porque el mayor número de accidentes que atiende el sistema es precisamente el de los moteros. Y eso hay que corregirlo. Entonces, claro, hay un tema para allá, un plan de choque, 90 días, 10 billones. Hay que resolver el problema financiero de fondo, 25 billones. Una política pública de salud y una política pública de deporte y atención al tema de los moteros para que no congestione a futuro, pero además
de todo lo anterior, es absolutamente fundamental sentar en la mesa a todos los que intervienen en esta ecuación, que son los usuarios, los prestadores, los aseguradores, los organismos del Estado. ¿Qué pasa con las EPS intervenidas, doctor de eso, por supuesto, también las EPS. Entonces, yo soy capaz de sentarme y buscar una decisión de fondo que cierre el tema financiero, negociando las deudas y echando para adelante. No teníamos el mejor sistema de salud, pero teníamos uno de los mejores del mundo. Hay que devolver todo el daño que se ha hecho, es decir, retrotraer todo ese desastre a punta de decretos, mejorar lo que había y llevar a nuestro sistema de salud a que sea un sistema de salud de talla mundial como se lo merece las EPS el pueblo colombiano. Intervenidas. Es que las EPS, mira, cuando uno está afuera, la gente piensa que todos los colombianos tenemos que ver con Pablo Escobar. En algún momento de la vida fue así y todavía en algunos países. Sí. Decir que todas las EPS son malas es tanto como decir que todos los colombianos tenemos que ver con el narcotráfico, por el simple hecho de ser colombianos. Hay EPS que lo están haciendo bien y van a tener todo el respaldo y el apoyo del gobierno. Y el que lo está haciendo mal va a sentir la mano de hierro del gobierno, porque aquí no se va a perder un peso, aquí nadie se va a robar un peso, aquí vamos a tener una decisión política, personal y de Estado de proteger cada peso de los colombianos. La plata pública es sagrada y el tigre vino a que estrenen también honestidad, incluso esos que se han robado siempre al Estado. Conmigo, seriedad con eso, si no van a saber lo duro que muerde el tigre. Cero, cero, cero complacencia con el robo de la cosa pública, con el robo de la plata de la gente. Bueno, usted habla de los decretos y de echar para atrás una cantidad de cosas que en referencia con este gobierno ha dicho se hicieron por decreto, pero usted también habla de una serie de decretos que se producirían en su gobierno en los primeros días. ¿Qué pasa entonces con los proyectos ante el Congreso? Me gustaría que pudiéramos hablar de cuáles son esos 5 proyectos principales que usted presentaría al Congreso para no ser un presidente única y exclusivamente, digamos, de decretos, porque eso también es una figura, digamos, que se está tratando de gestionar un poco para ser más eficiente el Estado, pero que no deja de ser problemática en función del equilibrio de poderes. Y súmele, María Alejandra, que es que hay una relación indisoluble con el Congreso. Sí, no, de acuerdo. Pero fíjense, yo soy un hombre... Esto de la salud, por ejemplo, pasaría por algún tiempo para algún tipo de proyecto en el Congreso. Es que tú puedes tomar muchas de las decisiones vía decreto para enmendar lo que ya se hizo. Y a eso no hay que tenerle miedo, porque el Estado de Derecho determina claramente la Constitución y la ley que se pueden tomar estas decisiones vía decreto. Es decir, un funcionario público no puede hacer nada que la ley no le diga expresamente que puede hacer. Eso es el principio de legalidad. Mientras que los particulares podemos hacer todo aquello que la ley no obliga. Este gobierno ha extralimitado sus funciones, sin duda. Pero yo lo que quiero es tratar de llevar las cosas a un mejor punto para luego iniciar las reformas de fondo. Por supuesto que hay que pensar en reformas con el Congreso y para eso se necesita un Congreso amigo. Y yo tengo listas que me apoyan de partidos no tradicionales, de gente que quiere renovar la política, como la lista del Tigre de Salvación Nacional o la lista de Fico de Creemos. ¿No es tradicional? No, perdóname, es un partido, primero, que pero había viene de desaparecido. La familia de Álvaro Gómez Hurtado. Pero aquí... Pero digo, no es una crítica, es una pregunta. No es tradicional en el sentido de la vieja política. Es un partido de propuestas. Es un partido de gente decente, sin mácula, sin tacha, sin investigaciones, al igual que la lista de Fico de Creemos. Así que si quieren apoyar al Tigre, hay que apoyar la lista del Tigre, que es la lista de Salvación Nacional, y la lista de Fico, que es la lista de Creemos. Claro, por supuesto que hay proyectos... Fico tiene lista propia y es alcalde de Medellín, o sea, su participación en política no. Hay proyectos muy importantes que hay que presentar al Congreso de la República. Y se hará tan pronto, por supuesto, con la ayuda de Dios y del pueblo colombiano, llegue a la presidencia de la República. Pero aquí necesitamos una reforma tributaria no para subir impuestos. A mí no me gusta hablar de reforma tributaria, sino de ley tributaria. Porque entonces la señora que nos está viendo en Cereté o que nos está viendo en Pereira pensará que la reforma tributaria es para subir. No, uno puede presentar una reforma tributaria para bajar los impuestos. ¿Cuál es mi propuesta al Congreso, al país,
a las Cortes, porque esto tenemos que articularlo con las 3 ramas del poder público. Sí. Yo esto no lo puedo sacar solo adelante. El país va a quedar destruido. Necesito del apoyo del Congreso de la República y necesito del apoyo de los jueces de la República. ¿Para qué? Para tramitar las decisiones y los proyectos que sean necesarios para sacar a Colombia adelante en temas de seguridad, fundamental, que es un desastre también lo que está ocurriendo. Miremos la ese tema. recuperación del sistema de salud, la lucha contra la corrupción, pero mire, la antes de- educación para los jóvenes, la lucha contra la pobreza. Hay muchos temas sí. y necesito a todas las ramas del poder público porque el país se saca adelante entre todos. Y yo tengo la obligación moral, legal y constitucional de unir, de cohesionar a todos los colombianos. Los Doctor de las poderes Pri- independientes, pero Sí. obviamente frente Sí, a pero políticas articulados, públicas que se pueden políticas articular. públicas articuladas. Mire, antes de entrar a seguridad, es que me llama la atención lo de la ley tributaria, pero es que hay unas realidades enormes, doctor de la Espriella, con las que llega el próximo presidente. Una deuda gigantesca. Eso hay que pagarla. Así es. Hay unos gastos amarrados, porque todo el mundo dice, yo voy a bajar los gastos del Estado, pero ¿cómo? Si hay unos gastos ineludibles que no se pueden dejar de asumir. La deuda está disparada, la deuda pública. ¿Cómo hace una reforma tributaria sin aumentar impuestos? No, escúcheme, porque esto va articulado con otras cosas. La empresa más importante de un Estado o de un país es el Estado. Y ha sido manejada por gente que no sabe de manejo empresarial. Entonces, lo primero que tú haces cuando llegas a una empresa privada es recortar los gastos. Colombia tiene más de 600 o 700 mil funcionarios, el Estado colombiano, Sí. más de 700 mil funcionarios y contratistas que le sobran al gobierno, en donde hay necesariamente que eliminar unos cargos y unos contratos porque hacen las mismas cosas. Entonces, si tú empiezas recortando, si das seguridad jurídica y física, generas que haya confianza inversionista. Entonces la gente que está afuera viene a poner plata para invertir. Si hay confianza inversionista, hay inversión social porque de ahí sale la plata para la inversión social. Pero si además de manera clara empiezas a aprender los 4 motores de la economía, porque es que Colombia tiene un gasto desbordado, tiene unos impuestos gigantescos y además de eso tiene apagados los 4 motores más importantes de la economía, a saber, hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, construcción, agro. Está apagado el campo colombiano y puede ser el futuro de Colombia, y el turismo. Bueno, hoy Entonces, el agro está jalonando un poquito la economía, ¿no? claro. El agro ha Es tenido el su sector que auge. más crece. pero no por políticas públicas claras, sino por un precio del café, de un comportamiento internacional que no tiene nada que ver con las políticas públicas. Ojo, entonces, si tú llegas, recortas el Estado, bajas los impuestos, empezando por el 4 por mil, que es el impuesto más repelente que hay. Tú tienes que pagar plata por mover tu propia plata, y los impuestos a la gasolina. ¿Y por qué el no? ¿Y por qué el 4 por mil? 52% del valor de un galón de gasolina corresponde a impuestos. Entonces, permíteme y cierro con esto, que son 30 segundos, para que nos entienda todo el mundo, porque esto es un galimatías. No, claro. Tú llegas, das seguridad física y jurídica, hay inversión. Recortas el Estado, puedes empezar a bajar los impuestos. Activas los 4 motores de la economía, vamos a despegar y por supuesto hay que refinanciar la ¿Recortas deuda. subsidios? Pero con respecto a esto quiero decir una cosa importante. Ustedes me han preguntado de la deuda. Yo he estado en 30, 40 entrevistas. Todo el mundo habla de deuda, pero nadie habla de crecimiento. Un país que solo se fija en su deuda y no está pensando en crecer es un país que no tiene futuro. Bueno, el crecimiento se fijó en el 2.6 Está bien. hasta ahora. Pero si nosotros hacemos eso, nosotros podríamos crecer hasta en un 6. Créanme, tenemos todo para hacerlo. Es que la deuda es como cuando usted en una casa, usted debe una plata, bien. usted tiene que pagarla. Está bien, pero tú Y puedes... los intereses se lo comen vivo. pero, Juan Roberto, hoy producimos, por ejemplo, 700 y pico mil barriles de petróleo. Nosotros con fracking, con absoluto respeto por la norma ambiental, podemos llevar la producción a 1.300.000. ¿Qué tal las reservas de gas que tenemos y que no estamos explotando con la calidad del gas? Lo que te digo yo es que nosotros estamos sobregirados, pero tenemos una caja fuerte llena de billetes. Entonces el tipo está sobregirado y dice, no voy a abrir la caja fuerte, sino que voy a seguir prestándole al banco. Nosotros tenemos que abrir la caja fuerte, que son los recursos que tenemos nosotros en el subsuelo. Y hay que explotarlos con responsabilidad ambiental para mejorar las finanzas. Y por supuesto hay otra cosa que es importante, la lucha contra la corrupción. Son 90 billones de pesos que se pierden al año. Si nosotros enfrentamos la corrupción como debe ser, de manera decidida, vamos a tener
más platica para ponerle a la gente en el bolsillo. Y eso se puede hacer, créanme que se puede hacer. La corrupción es el gran propósito, obviamente, y en campaña muchísimo más, porque por supuesto es una gran promesa que establecería una nueva confianza entre los ciudadanos y los líderes que está rota en buena parte por eso, pero que también al mismo tiempo se ha convertido en parte del sistema. Entonces, decir que la corrupción se va a acabar en un cuatrenio y que se va a poder, digamos, tener ese dinero es bonito, pero es bastante ingenuo en el sentido de que hay muchos dineros. Por ejemplo, la Contraloría presenta los informes de recuperación de dinero y muy pocas veces el porcentaje de recuperación es muy bajo. Pero volvamos un poco al tema. Pero déjame decirte algo sobre la corrupción, si me lo permites. Sí, claro. Porque es que yo no vengo de la política, yo vengo de la empresa privada. Yo no soy un mercader de ilusiones, yo soy un empresario de realidades. Yo te digo que la corrupción se puede combatir, ¿cómo? Con un bloque de búsqueda anticorrupción, conformado por la UIAF, que es la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Tú tienes un software ahí que tú metes el dato del funcionario, cualquiera que sea, y ahí sale con cuánto entró y qué plata tiene la gente alrededor. Pero eso está sofisticado y está organizado para que no los pillen así. Pero escúchame, pero ya te voy a decir, porque aquí lo que ha faltado es voluntad política. Ojo, que la voluntad política y la determinación de un presidente es la que cambia las cosas. Por eso es un líder, porque guía al país por el camino correcto. Entonces, UIAF, Inteligencia de la Policía, Inteligencia del Ejército, Contraloría, Fiscalía y Procuraduría y Cooperación Internacional. ¿Y qué le propongo yo al país? Que sea el presidente de la República quien dirija ese bloque de búsqueda. A ver si me van a echar cuento a mí y me van a engavetar los expedientes. A ver si eso va a quedar en la impunidad. Va a estar en el litigio, presidente. ¿No te parece, parece que es importante ser el primer defensor de los recursos públicos? En la investigación, bueno. de la corrupción si nosotros, me parece fantástico. María Alejandra, pero... si nosotros nos tiramos a la cama y decimos, no, este país no tiene solución, esto es inviable, yo me resisto a creer que Colombia no tenga salidas, que Colombia no tenga futuro. Hay países que han atravesado situaciones peores que las de Colombia y han salido adelante con determinación, con liderazgo, con fuerza, con ardentía y con patriotismo. Doctor de la Espriella, ya hablemos de seguridad, es que el tiempo corre y mire mucho tema. Usted dice que va a recuperar en 90 días territorios críticos. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que hay que hacer es retomar los territorios con la fuerza pública. Dicho de otra manera, tenemos que hacer presencia en lugares en donde el Estado desapareció para ser reemplazado por los grupos narcoterroristas y las bandas criminales. Bueno, miren, un momento presencia del Estado. Cuando un grupo de bandidos, de narcoterroristas y delincuentes está ganando la partida, es porque el Estado y el gobierno de turno son socios de ellos. Cuando el Estado y el gobierno se deciden, nunca pierde. El bandido más grande que ha tenido Colombia fue Pablo Escobar y terminó en el tejado de una casa en Medellín cuando se enfrentó al Estado y el Estado decidió enfrentarlo. Entonces nosotros tenemos que retomar los territorios con lo que tenemos por ahora, porque voy a recibir una fuerza pública desmoralizada, desfinanciada, y ahí le sale otra pata a la mesa. Nosotros necesitamos renovar una alianza estratégica con los Estados Unidos de Norteamérica y con el Estado de Israel para dotar a nuestra fuerza pública, primero de presupuesto para aumentar el pie de fuerza, y no descarto traer a los veteranos y a los reservistas a que nos ayuden en el entretanto. Dos, un general retirado para manejar, claro, como hicieron los demás, por supuesto que han hecho otros gobiernos. Por supuesto que sí, no lo descarto. Hay que traer presupuesto, hay que traer armas de primera generación, tecnología, drones, inteligencia artificial. Vamos a quedar con la flota aérea en el suelo. Ahora bien, este no es un problema solamente de Colombia, este es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y para Europa y para Asia. Colombia produce... Para América Latina. Sí, está bien, para todo el hemisferio, sí, por supuesto, porque Colombia produce el 70% de la cocaína del mundo. Entonces, todos esos países tienen que poner plata en la solución de un problema que no solamente es de los colombianos, y yo tengo un plan perfectamente claro para proponerle a Estados Unidos y a Israel que eso se active desde el primer momento en que yo llegue al gobierno. Hablemos de la presencia, Juan Roberto, porque cuando se habla de presencia del Estado, entonces todo indica que es la fuerza pública. No, también lo social. Por eso, pero entonces esa presencia del Estado se le ha prometido mucho a las regiones. Sí. Uno. Y sabe que, doctor, todos los gobiernos el desarrollo territorial yo no he gobernado, mis queridos amigos, déjenme, yo no he gobernado, yo no puedo responder por lo que no han hecho otros. Claro, pero tampoco yo voy a responder por mis palabras y por mis actos. ¿Y cómo hace que sea distinto a lo que han prometido los otros? Porque yo no soy de la rosca política, no estoy financiado por los grandes grupos de poder, no estoy financiado por los grandes conglomerados económicos, no pertenezco a la casta, no he tenido un cargo público, vengo del sector privado, he sido exitoso en lo que he hecho y lo que quiero hacer ahora es llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece. Y a diferencia de otros candidatos, no estoy aquí
porque no tenga otras cosas que hacer. Estoy aquí porque he decidido que esta es la cosa más importante que debo hacer por mi país, que es diferente. Entonces, miren cómo cambió el mundo. Pero digamos que los candidatos en realidad y quienes se postulan a la presidencia, pues por supuesto, y en algunos casos usted tendrá razón de decir que no tienen otra cosa que hacer, pero en la mayoría de los casos, los líderes políticos que trasegan, digamos, su vida entregada al servicio público, pues tampoco están aquí jugando. Es decir, gobernar Colombia no es un tema de voluntad exclusivamente, es un tema también de entender cómo funciona esta complejidad de realidad que tenemos y a partir de ahí prestar esa vocación, ese servicio público. Sí, entonces, pero una interpelación. Esta es la primera vez que usted va a estar en el servicio público. Claro, por Sería supuesto. la primera vez que gana la presidencia. Tampoco puede, digamos, creo que es el primer día, el adanismo famoso de llegar a decir, yo puedo hacer todo. El hecho de que no haya estado en el servicio público no es garantía de que lo vaya a hacer bien. No, estoy diciendo como tampoco es garantía que aquellos que han estado lo hagan bien. El señor que hoy preside Colombia fue concejal, fue diplomático, representante de la Cámara, senador, alcalde de Bogotá, y no ha hecho precisamente la mejor presidencia. Es decir, al final eso no depende sino de la voluntad política, de la ardentía, de la fuerza que tengas para hacer las cosas. Porque el presidente en Colombia tiene mucho poder, y si lo enfocas para hacer las cosas bien y lo articulas con las otras ramas del poder público, con respeto por la independencia, sobre la base de acuerdos ante principios y valores fundacionales, no de politiquería y contratos. Y además de eso, articulas con la sociedad, con los gremios, con los empresarios, la solución de los problemas. Yo tengo unas soluciones para la vivienda, para la pobreza, para el hambre, y en ella participan los empresarios, participan la sociedad civil. Es decir, es que un país no se construye solo. Este país se construye como sociedad, pero se requiere un liderazgo claro que tenga la voluntad política Abelardo, para hacer lo que el país necesita que se haga sin cálculo distinto a la conveniencia de lo que el pueblo colombiano necesita. Bueno, 30 minutos, ¿no? Llevamos 30 minutos. Pero miremos los números, porque si el rating está malo, despídame. Si está bueno, nada que ver con el si rating. está bueno. Es que el tema no es de rating, sino sabe que No, de temas. pero también, porque estamos dando información buena, con rating mejor, imposible, mejor se daña. Doctor de la Espriella, usted es una figura, y hablemos de mitos y de talante, como siempre decimos aquí con María Alejandra. Usted es una persona frentera. Usted dice, yo soy frentera, sus contradictores le dicen controvertido. ¿Usted cómo garantiza que las personas que han sido clientes suyas no van a recibir beneficios en un eventual gobierno suyo? ¿Va a firmar algún tipo de compromiso de impedimentos? Pero es que están planteados. Es decir, además habría que verlo en cada caso particular, eso no se puede decir de manera general. Y yo, por supuesto, yo soy un hombre de leyes, yo soy un hombre que respeta el Estado de Derecho. Yo creo en lo que dijeron nuestros padres fundadores, y ahí está toda la filosofía de lo que tenemos que defender los colombianos. Bolívar dijo libertad y orden. El general Santander dijo imperio de la ley. Yo me sujeto a eso. Yo no voy a cambiar la Constitución, no me voy a reelegir, yo voy a respetar la independencia de los jueces, voy a respetar al periodismo independiente, voy a respetar y a apoyar a los empresarios, y voy a traer acá incluso a los que no voten por mí en estas elecciones. E incluso a los que muestren sus sombras. Se lo pregunto porque No todos los pasa seres nada. humanos tienen luces. No pasa y sombras. nada, pero es que lo Juan vimos muy Roberto, molesto cuando le sacaron algunas pero cosas. yo no he botado la piedra con nadie. Si tú has visto, yo he estado tranquilo. Nadie puede decir que en esta campaña que yo he maltratado a nadie, que he dicho unas cosas y me he defendido, pero lo he hecho en el mejor tono. Lo que hay para decir sobre mí es sobre mi ejercicio profesional. Y si eso es lo que tienen que decir, no tienen que decir nada, porque es tan válida la actuación de un abogado que cuando tú no tienes plata para pagarlo, el Estado te lo asigna. Es tan válida que está reconocida por la Constitución y la ley, el ejercicio del derecho, y además por los tratados internacionales que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Y miren este ejemplo tan bonito que de pronto a la gente se le olvida. Tuvimos ya un presidente penalista, el presidente Concha, fue un gran penalista conservador. Y el otro que íbamos a tener lo asesinaron, Jorge Eliezer Gaitán, saliendo de la defensa de un pleito, de un militar que asesinó a un periodista. Y acababan de absolverlo por una tesis del doctor Gaitán. Y llegando a su oficina, lo asesinan. Entonces yo en 22 años de ejercicio profesional no tengo ni sanción penal ni disciplinaria. Yo entiendo que inventen cosas, me han sacado cuentos de todo tipo. Yo no tengo problemas con eso. Yo sigo hacia adelante. Aquí lo importante es Colombia. Y tengo
claridad, que si yo me dejo molestar o si me dejo afectar por esos ataques, no tengo ni la madurez ni la inteligencia emocional para sentarme en el solio de Bolívar, y yo voy a hacer lo que hay que hacer en el marco de la Constitución y la ley, y voy a hacer sentir orgullosos a mis compatriotas de apoyar al Tigre. Hablemos un poco de lo que usted dice sobre unir al país. Ha dicho, tengo el deber moral de unirlo, soy la persona capaz de unirlo. Para unirlo, usted tiene que hacer un diagnóstico, de alguna manera, de las divisiones y de las fragmentaciones. Total. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es lo que está fragmentado en Colombia? ¿Esto es una fragmentación social, económica, es una fragmentación ideológica? Porque aquí el gran reto, todas las anteriores. El gran reto justamente va a ser esa construcción que usted dice, que va a dar confianza. Sí pasa por el tono, estamos hablando en el mundo de un discurso de odio, estamos hablando en el mundo de una polarización muy fuerte que resulta a veces conveniente para hacer política, para hacer campaña, para exacerbar los ánimos y llevar a la gente a votar con un estado de ánimo X o Y. ¿Cuál es esa fragmentación y por qué sí puede ser usted la bisagra y quizá no quien meta un poquito el dedo en la herida? Yo no tengo problema en decir las cosas como son, y quiero ser completamente claro. Yo en esta campaña he presentado propuestas al país. Yo no me he detenido con el ataque personal, no me he centrado en la descalificación de otros. Yo estoy vendiendo mi panela, que los demás vendan su panela. De eso se trata el mercado libre de la democracia. Yo soy respetuoso de eso. Como respetuoso soy de aquellos que votan por Cepeda. Yo sería incapaz de maltratar o de gritar a alguien en la calle porque va a votar por Cepeda. Mismo? Yo no tengo problema, lo he invitado a debatir, aprovecho los micrófonos de Caracol, que salga, es que él y yo tenemos una obligación de debatir para que el país sepa... Dice el presidente Petro y sus bandidos, que eso pues seguramente incluye al candidato Cepeda, que es parte obviamente del partido político. Yo nunca le he dicho a Cepeda bandido, he dicho que es el heredero de Petro y de la FARC, yo nunca le he dicho a él bandido. Y eso tengo que dejarlo claro. Lo cierto es que él tiene la obligación, él tiene la obligación de sentarse conmigo a debatir. No como otros candidatos quieren sentarse a debatir conmigo. En realidad esto, y miren lo que les digo hoy, las tendencias son claras. Esto se fue así, Cepeda y el Tigre. Y él tiene la obligación de sentarse a debatir conmigo. Así que aprovecho para que ustedes le inviten y podamos hacer eso. Pero perdón, director, sí, porque quiero contestar esa pregunta. Sí, porque iba para allá. Hay un 35% de gente que sigue con Petro y que está con Cepeda. La pregunta es, ¿por qué esas personas que tienen todo el derecho a estar con ellos, ni más faltaba, están apoyándoles a pesar de lo que ha pasado en materia de seguridad, de economía, de sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera? Pues porque ahí hay dolor, porque ahí hay tristeza. Y yo quiero ayudar a sanar ese dolor, pero eso no se sana con discursos chimbos y peroratas interminables. Eso se sana con hechos, hay que decirlo. No solamente le ha incumplido a esas personas este gobierno, también otros gobiernos que han generado ese dolor y ese resentimiento. Y yo quiero ayudarlo a curar porque yo tengo la obligación legal, constitucional y moral de unir al pueblo colombiano. Y eso no es con discurso. Yo voy a ser presidente también de los que voten por Cepeda y los voy a traer a la manada del Tigre, cumpliéndoles lo que no le cumplió ni Petro ni otros gobiernos. Doctor de la Estrella, por eso hay Estrella, una deuda social y ahí hay un dolor que hay que sanar y yo quiero hacerlo. usted pregona la autoridad, y esta es la pregunta de cierre. ¿Su autoridad tiene límite? Claro, la Constitución y la ley. Sencillo. ¿Y personalmente tiene algún límite? Claro, es que cuando yo, mira, ¿Es autoridad? Cuando yo, con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano, sea presidente de nuestra amada nación, yo tengo que asumir las obligaciones y los deberes que el cargo amerita. Es más, yo creo que mucha gente está confundida conmigo en esta campaña porque esperaban al penalista y al peleonero. Ese era el rol que yo tenía que cumplir como penalista. Bueno, porque ahí va, usted moderándose poco a poco como la campaña de la miembra, pero está bien, es decir, es parte del ejercicio de la campaña. Pero no es estratégico. Es una convicción profunda en que tengo que ser responsable en lo que digo, cómo lo digo, porque yo estoy aspirando a la presidencia de la República. Pero usted, por ejemplo, yo no puedo generar división. Oiga, se me queda, yo no puedo generar odio y división. Yo tengo que generar unión y cohesión, incluyendo a aquellos que no están conmigo. Entonces yo tengo que ser responsable. Es más, yo les digo una cosa, esta es la versión que más me gusta de mí.
Yo escuché toda la vida que la política sacaba lo peor de la gente y de mí ha sacado lo mejor. Doctor de la Espriella, venga, Yo me siento en mi mejor momento. una cosa final sobre las consultas que estuvieron aquí los precandidatos la semana pasada. El 9 de marzo, ¿usted se va a sentar con quien gane esa consulta de la gran Yo no tengo consulta ningún por problema. Colombia? Yo no tengo ningún problema. Si es Paloma Valencia y saca 3 millones de votos, ¿cuál sería esa charla? Yo no tengo problema. Me encontré con ella en Riohacha, en la celebración del Día de la Virgen de los Remedios. Y le dije, Paloma, estoy listo a sentarme contigo cuando quieras. ¿Y qué le dijo? Claro, hablamos. Y si es Vicky Dávila... Ningún problema que con lo ha Vicky, no criticado tengo tanto. sino respeto y afecto por ella. Mira, lo importante no son las cosas que han dicho contra mí. Lo importante no es lo que piense yo Claro, de ella. pero Lo sentarse importante para es qué. Colombia. ¿Para qué se sientan? No, pero es que, a ver, es que tienen que tener claro una realidad jurídica. Por ejemplo, porque mucha gente ha dicho que se vaya de vicepresidente de la Espriella quien resulte ganador de la consulta. Es un imposible jurídico. Van a la primera vuelta. Eso lo Esa sabemos. persona tiene que ir a la primera vuelta. Sí, sí. Entonces yo, no, lo que tenemos es Pero que... en la primera Lo que vuelta- tengo claro es que Puede ir, pero se puede bajar si yo antes de la paso primera a la vuelta. segunda vuelta con Cepeda, o si ganamos en primera, porque podemos darle sorpresa, si Dios quiere. Ojo. Y a eso invito al pueblo colombiano. Voten por el Tigre de un solo chancletazo y así se va todo el mundo a ver el Mundial tranquilo. De un, Así solo, sin de, un enredo. solo, de un solo chancletazo me están diciendo que llevamos 38 minutos. Doctor Abelardo, un gusto como Gracias. siempre, ¿verdad? Miren, siempre es un placer para mí. Todo el respeto para el periodismo serio como el de ustedes. Conmigo no hay cartas tapadas. Si uno está aspirando a la presidencia de la República, tiene que estar dispuesto al escrutinio. Yo eso lo respeto. Lo que no me gusta es la mentira. Me han inventado de cuanta vaina, pero no pasa nada. Dios proveerá. Yo voy hacia adelante como un caballo cochero, con un objetivo claro que es salvar y reconstruir a Colombia, porque cuando la patria atraviesa sus horas más Prepárense, oscuras, prepárense. sus buenos hijos tenemos que estar Prepárense que lo que viene. No, no, no. firme por la patria. Ay, casi te vi la manito que la No, no, querías no, hacer. no me ¿Viste? coja la Se te mano fue el para impulso hacer- así, no te preocupes. Aquí eres bienvenida también. No, no, yo soy periodista, con lo cual... Los nos tengo periodistas que también tener a son ciudadanos. Todos los periodistas candidatos por también igual. son Pero no ciudadanos. podemos dejar Pero no Y podemos traducir cuando se nuestras enfrenten, tendencias. y cuando se enfrenten allá al Tarejetón, Ah, eso es otra cosa, y sí, esté pero- Cepeda y esté el Tigre, ahí te vuelves ciudadana y estoy seguro Pero ahí que sí- vas a ser una patriota que va a escoger lo que más le conviene a Colombia. Una El cosa es voto una secreto. cosa y otra cosa es otra cosa, decía Claro, mi abuela. Claro, ¿quién dijo que no? Tu abuela tenía razón. Doctor de la Espriella, gracias por Habrá estar en tiempo Noticias para hablar de Caracol. aquí a la primera vuelta Total. muchas veces. Gracias. Sí, señor. Y Gracias. habrá tiempo, María Alejandra, para más candidatos. Así es, durante toda la semana y a esta hora en la primera emisión de Noticias Caracol tendremos a varios de los candidatos que van a la primera vuelta presidencial. Estamos haciendo un ejercicio para que los ciudadanos puedan escuchar sus propuestas, pero además sentirlos en ese talante humano, porque estas elecciones, como todas, siempre son fundamentales para el futuro del país. Sí, señora. 8 de la mañana, 3 minutos. Sigue la primera edición de Noticias Caracol.